Un momento, ya estoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de agrandar la imagen y eso? ¿Se entiende? Más o menos. Es complicado. Bueno, Sí, Carlos, yo algo voy entendiendo, pero bueno, me cuesta, pero de a poco. por ahí lo estoy explicando bien. Bueno, vamos a ver qué. No, pero está bien. Yo igual, justo ya me tengo que ir como te había anticipado, pero después le voy a volver a escuchar todo y Bueno, cualquier cosa te traslado a la consulta. cuando tengas que ir, anda. Sí, Bueno, sí, gracias, gracias. perdón, ¿alguna otra pregunta? Además de eso. Habitualmente esto se dice, esto es así y así, 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 ¿no? Yo trato de explicarles el origen de las cuestiones y bueno, quizás al final quede un poco más claro. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Este, entonces hablaba del pulmón y el intestino grueso. Entonces decía, son como las tapas, uno está arriba y otro está abajo, ¿sí? ¿Las tapas de qué son? Lo que guardan, por eso decía que el metal tiene relación, bueno, no importa. Lo que guardan es el agua, ¿sí? Porque el pulmón regula los poros también, así que regula la emisión de sudor por los poros. Si uno transpira mucho, se deshidrata, pierde líquido. Y el intestino grueso lo que hace es compactar los desechos y eliminar los sólidos, pero reabsorber los líquidos. Si uno tiene diarrea, se deshidrata. ¿Sí? Así que en realidad esas tapas guardan prácticamente la vida, porque somos entre un 70 y un 80% de agua, depende de la menos, desde un 65 a un 80% de agua. Más chicos, más agua, más viejos, menos agua y nos arrugamos. Y los discos vertebrales se aplastan por la... ¿Sí? Es así. Entonces, es el pulmón y el intestino grueso. El metal, esto que hace que la energía vaya hacia el interior, el encargado de cuidar el agua. Por eso se dice que el metal es la madre del agua. Bueno, y en el agua, riñón y vejiga, otra vez es una relación fácil de pensar como hígado y vesícula biliar, porque el riñón, como les decía, lo que filtra es sangre, no filtra agua, filtra sangre. Este, y bueno, y elimina, no es exactamente los desechos, no es como en el caso del intestino grueso, sino elimina las cosas que no son funcionales. ¿Sí? Si uno tiene demasiado sodio, elimina más sodio; si uno tiene demasiado potasio, elimina más potasio; demasiado calcio más, falta calcio menos. Eso cuando las cosas funcionan bien, ¿sí? O sea, los riñones son como una balanza, de hecho hay uno más bajo que el otro para que la balanza sea dinámica. Les decía que el equilibrio no es parte de la vida es movimiento. Y justamente si funcionan bien, lo que van a estar haciendo es filtrando la sangre para dejar que sea una estable el interior del cuerpo químicamente. ¿Sí? Así que trabajan juntos, elimina la vejiga en el calentador inferior los desechos líquidos del cuerpo. Muy bien. Voy a sacar una primera foto porque quiero borrar esto que necesito el lugar. Perfecto. Nos acordamos
sacamos esto, lo sacamos por ahora. Entonces, las 5 actividades se rigen por dos leyes. La ley, ahora me corro, ley madre-hijo. Ley madre-hijo. Generación, que se llama gente. Y ley abuelo-nieto, que es control, y se llama. La ley madre-hijo, generación, quiere decir que un elemento va a generar al otro. No da exactamente un orden, sí da un orden de energía. Es así. Es un cuento chino para niños. Después lo iremos complejizando. ¿Está bien? Bueno, dice así. La madera es madre del fuego por la combustión. Sin combustible no hay fuego. El fuego es la madre de la tierra porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Esto también parece, bueno, la idea del Big Bang, ¿no? Una expansión muy grande del fuego y las cenizas forman el polvo cósmico de distintos tamaños, va a formar, o sea, de ese movimiento Yang, cuando llega a un límite de expansión, se van a formar los planetas sobre las masas mayores que generan una atracción gravitacional, ¿no? Y ahí pasa de un Yang de expansión a un Yin centrípeto y forma los planetas. Bueno, este cuento chino infantil dice que dentro de la Tierra, el metal, que no solo está dentro, sino como una parte más organizada. Y acá tenemos la primera complicación, bueno, de la explicación que ahora la vamos a ver, que dice que a través del óxido es que se forma el agua. Esto nos indica, ellos pensaban que el metal, el hierro, sobre todo, se combinaba con el oxígeno y generando un subproducto que es el agua. ¿Qué opinan de esa, la reacción química que no? ¿No? Hierro, oxígeno, ¿qué No decimos? sé. No, no lo sé, no la sé. Es así. Porque al dejar el hierro a la intemperie, suda, ¿no? Se ve que se oxida y suda. Entonces tomaban esa cosa antigua para decir que a través del óxido habría que ver cómo es. Y bueno, el agua, evidentemente, nutre o riega, vamos a que nutre a la madera. Hay que regar la plantita. Yo creo que decía, este metal se refiere al hierro y se refiere a la hemoglobina, porque es lo que capta el oxígeno, ¿sí? Por eso es la combinación
se habla del óxido. El metal capta el oxígeno, el hierro es uno de los elementos de la tabla periódica que más fácil se combina con el oxígeno. Por eso tenemos hemoglobina y no, que es hierro, y no cualquier otro elemento, ¿sí? Es el que más fácil se combina. Bueno, esta es una familia feliz donde las madres, fíjense, la madre es Yin, alimenta a sus hijos. ¿Está bien? Así que la energía circula siempre así, todo el mundo crece y siempre hay un antagonismo, ¿no? Un antagonista, la ley de la entropía. Hay algo que va en contra de esta ley y es la otra, la ley del control. La ley del abuelo nieto es así. El fuego, o terminamos en el agua, ¿no? El agua apaga el fuego. Esto que parece una verdad de perogrullo, lo que indica en realidad es que el borde que contiene el chi del fuego es agua. Y me indica lo siguiente, que si el chi del agua es adecuado y saludable, va a tener la energía suficiente para generar en su aspecto yin maternal, generar al elemento siguiente que es la madera, pero también controlar los desbordes del fuego. O sea, la hipertensión sería un desborde del fuego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar más agua y dar diuréticos, hacen trabajar más a los riñones. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? En medicina china, entonces uno tendría que pensar, este fuego está muy grande porque está enfermo el fuego o porque el agua está enferma y no tiene fuerza para controlarlo. Ese sería el pensamiento de la medicina oriental. Ver el devenir. Bueno, entonces, esto queda claro, el agua apaga el fuego y pensar entonces que el borde del fuego es agua. Si el fuego crece mucho, hay que ver si el agua está débil y no lo controla lo necesario. Porque la función del agua es generar el elemento siguiente de cada elemento, ¿no? De cada actividad. Es generar al que sigue, pero controlar al nieto. El fuego funde al metal. Quiere decir que el borde del metal es de fuego. Y ahí tenemos como los problemas cardíacos generan angina de pecho, problemas en el metal, por ejemplo. Quiere decir que el fuego en exceso, más que controlar al metal, se lo está comiendo o lo está restringiendo, no comiendo, restringiendo. El metal corta la madera. Si hay problemas en la oxigenación, si hay problemas en la retención de los líquidos, sequedad, eso va a afectar el funcionamiento del hígado, que necesita mucha sangre, estar siempre lleno de sangre, de hecho le otorga muchos elementos a la sangre, entonces va a terminar afectando al metal. Estamos viendo un aspecto, cuando veamos más aspectos, van a ver cómo también los otros aspectos se vinculan prácticamente de la misma manera. Vamos a avanzar. La madera debilita a la tierra porque, por dos motivos, absorbe los nutrientes, vieron que si tienen macetas, tienen que ponerle más tierra, cambiarle, ponerle cosas, se va comiendo los nutrientes. Si ustedes tienen monocultivos y cultivan soja en sus campos, tienen que dejar descansar el campo cada tanto para que se recupere sus nutrientes. No alcanza con echarle
las pichicatas químicas que desechan, sino que hay que dejarlo descansar. Así que la madera debilita a la tierra. Otra vez, el borde de metal es de fuego, el borde de la madera es de metal. Y la tierra, esa queda más clara para todo el mundo porque ¿de qué es el borde del agua en el mundo? De tierra. ¿No? Uno no ve que el agua es el borde de la tierra, sino que la tierra es el borde del agua. Y entonces, claramente, el agua detiene, la tierra detiene al agua. Cuando hay inundación, se ponen bolsas de tierra. Esto, fíjense qué interesante, para pensar en qué nos sirve este cuento chino. Si la tierra detiene al agua y hay retención de líquido, que es agua en los tejidos, lo que está fallando es la tierra. La energía de tierra, no piensen, si estoy mal del estómago se me hinchan las piernas, sino que algo del sistema de energía de la tierra no está bien porque no consigue controlar al agua. Digo, no la consigue controlar quiere decir que no va por sus causas naturales. Que el agua ocupe en demasía los tejidos conectivos, ¿no? No corresponde, tiene que ser eliminado en exceso por las vías naturales, sudor o la orina. ¿Sí? Así que si pasa eso, quiere decir que la Tierra no está controlando nada. Y acá ¿Está tienen, bien? ¿Te puedo hacer una consulta? Cuando vos decís que la tierra entonces no está controlando bien al agua, ¿qué sería? Que los canales yin y yang es como que están, digamos, del elemento tierra, es como que de ahí no fluye la energía por ahí. sí quiere decir que algo está, y esto está por ahí en disminución, hay Por que eso, pero tendrías que ver esos canales, digamos, cómo están, el canal, digamos, del estómago y el canal del vasopáncreas, a eso, interna de cada canal con su órgano y de los dos, el yang y el yin, entre sí. de ellos. Sí. Igual eso en un futuro, pero para eso se aprende esto. Esto Ok, tiene una progresión de años. Ustedes terminan de estudiar Shiatsu, Qigong, y si les interesa seguir investigando, van a descubrir sí, ya sé. más cosas. Pero sí es así. Y también podés pensar, este está débil, ¿por qué? Porque la madre no lo alimenta o porque hay un conflicto interno yin yang, ¿no? Está muy divertido. Ahí viene O porque la madera lo está debilitando, ¿o no? muy bien, muy bien. Pero Claro. no dudo, porque mira, si pensamos, vamos a pensar con. ¿Estás ahí, Mirta? ¿Sí? Así. Bueno, vamos a pensar lo que voy a decir. Si este está en demasía, está en exceso, desborda, quiere decir que no lo está nutriendo a su hijo. ¿Se entiende? Si acá hay demasiado, acá se trabó un poco la rueda. A este le llega menos. Es Mm. raro esto. Habría que identificar dónde está. Pero sí, la idea de la medicina china es descubrir. Siempre hay una relación de mínimo 3 elementos en juego. Descubrir en dónde está el problema para tratarlo. Nosotros en primer año eso nos excede, pero esa es la proyección. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos en primer año del Shiatsu es trabajar todos los canales, o sea, trabajamos los 5 elementos yendo a favor de la corriente de los meridianos, de los canales, para prestar como nuestra chispa, nuestra bujía de energía, para poner en marcha el motor y que la propia energía del paciente desbloquee los canales. En segundo año profundizamos sobre lo que es diagnóstico. Pero esta es la base de las 5 actividades en que se va a basar todo procedimiento basado en la medicina tradicional. Muy bien. Entonces, este es como el movimiento del chi, lo vimos,
pero a la vez, decía, va a tener relación con cuestiones cósmicas, como las estaciones del año y los climas, y otras cosas, con cuestiones del cuerpo, que son estos sistemas que vimos, pero también con cuestiones más internas que son las emociones, este, y los sabores también, porque hay sabores que van a tener relación con producir la misma dirección del chi, con sabores, con sonidos, con todo. A nosotros nos sirve saber las cuestiones del cosmos, o sea, qué climas afectan a cada sistema, o a qué clima corresponde a ese sistema, las cuestiones de las emociones, porque son emociones que producen el movimiento del chi propio de cada elemento, de cada movimiento, ¿sí? Coincide una emoción con lo que dijimos, cómo dijimos que se mueve el chi en cada elemento. Y después los sabores, porque para comprender que hay gente que le gusta el dulce, hay gente que le gusta el salado. A uno no le gusta lo que tiene, le gusta lo que le falta. ¿Sí? Uno en general se nutre más de lo que le falta en el sistema. Y eso va a tener relación con algunos de los movimientos del sistema. Vamos a eso. ¿Está bien? Vamos al cosmos. Tenemos que, ahora estamos en otoño y es el metal. Todavía estamos en otoño, ¿no? Es en junio que empieza. Luego viene el invierno y ahora vamos a ver la dirección del chi. Luego del invierno viene la primavera. El fuego es el verano. Y la tierra es el fin del verano. También llamado estío o canícula. Vamos a poner qué clima corresponde a cada una de estas estaciones, que son 5, ya ven en medicina china, para ver si ese clima tiene que ver con el movimiento del. En primavera, por ejemplo, es el viento. Y el viento es algo que sopla hacia el exterior, ¿no? El viento tiende a dispersar cosas, ¿sí? Quiere decir que el viento me va a afectar estos canales. Después ahora vamos a ver con las emociones cómo. Después el fuego, el verano es el calor. El calor va a afectar la presión, por ejemplo, ¿no? Mucho calor, presión baja, la gente de presión alta sufre calores. El fin del verano, la canícula, eso es la humedad, es la estación más pesada porque hay calor y hay humedad. La humedad en Buenos Aires es permanente. Nosotros tenemos un fondo de elemento tierra permanente. O sea que cuando uno hace tratamientos, además de pensar en qué está pasando, hay que tratar también la tierra porque estamos llenos de humedad. Salvo en otoño, que es el momento más seco del año, y en Buenos Aires, sí, siempre es relativo. En Buenos Aires pasamos de tener 90% de humedad a tener 35%. Pero bueno, es la estación más seca del año. A mí me gusta Buenos Aires en otoño, que no hace tanto frío, no hace tanto calor, hay menos humedad. La humedad, lo que mata es la humedad. ¿Escucharon eso? Sí, igual ahora en el otoño este que estamos teniendo estamos llenos de humedad, ¿eh? Sí, sí, este otoño es muy distinto. Mira, eh, mi hijo está justo de viaje en Ámsterdam y me decía que hoy hacían 8 grados y están en la primavera.
Sí, sí, O sea, muy, muy bajo. Y acá fíjate que está bien, hace frío hace pocos días, sí. La es semana pasada, caluroso, o templado. Y mm, sí, húmedo. El clima, chao. Está pero caluroso. ¿y eso cómo te pega? Es esto que vos decís, el otoño es seco, pero si estás viviendo acá en Buenos Aires, que es más bien, que te pasa que es húmedo. Sí, y bueno, hay que pensar siempre qué pasa con los sistemas de tierra. Por ejemplo, en México, bueno, ahora no tanto, pero hace unos años no había estaciones. Siempre seco, la temperatura entre más o menos 25 grados, salvo en invierno que temprano y tarde hace un poco de frío, pero muy templado, no se notaba la diferencia en una estación. Como es alto, en verano también hace frío a la madrugada y a la noche. Y no hay humedad, es recontra seco. Bueno, ahora vamos a seguir entendiendo cómo funciona a medida que avancemos. Quiere decir que estas estaciones tienden a afectar estas energías. Para eso hay que, y lo que decía, el viento es expansivo, el calor tiende a subir la energía, por eso este, en la Tierra tiende a esta cuestión de la humedad, que se habla de pesadez. Vieron que en vez de decir está muy húmedo, no dice está pesado. Quiere decir que el chi no despega, queda atrapado. Claramente es así. Bueno, en el otoño, con la sequedad, el chi se retira de la piel, por eso cuando hay realmente sequedad, se seca la piel porque el chi va más adentro. Si uno hiciera acupuntura, hace acupuntura más superficial en verano, pero tiene que ir a buscar el chi más adentro en otoño. Y más adentro aún en invierno, que es donde va más profundo el chi y es más descendente. Vamos a ver los tejidos para ver cómo estos climas afectan y a qué tejido afectan. ¿Está bien? Entonces tenemos que para la primavera, Carlos, sí, perdón, en el invierno no pusimos nada después, abajo. Como en el otoño pusimos la sequedad, en el invierno, perdón, gracias. El frío. ok. El frío justamente contrae, por eso el chiva, que empezó a ir hacia adentro y se retiró de la piel, acá va hacia lo más profundo, se dice el frío cala los huesos, van a ver que el tejido del agua son los huesos, va hacia lo interior y es descendente, ¿no? Se orina más por el frío, hay afecciones más de la parte baja del cuerpo. Bueno, entonces, que ya revelamos esto, el tejido son los huesos, porque claramente el equilibrio del calcio determina el riñón. Y con la osteoporosis no solo te dan para tomar calcio, sino te dan lo que llaman un fijador de calcio, que es un inhibidor del riñón que no suelte más calcio, ¿no? Bueno, los huesos y el órgano de los sentidos que corresponde al agua y se lo considera como parte más del sistema del riñón que de la vejiga, ¿por qué? Porque oír es yin, ¿no? Es receptivo. Es el oído, porque el oído, además de ser, digo, depende del riñón, de la energía del riñón, y además funciona con huesos. El yunque, el estribo y el martillo, ¿sí? Son los huesitos del oído que vibran para ser decodificados por el cerebro. Así que los huesos y el oído y el frío afectan los huesos, la gente que tiene problemas de huesos empeora, y los oídos. Vieron que hay que protegerse por el frío enseguida, que como están abiertos al exterior, afecta a los oídos. Y los pies, bueno, los caen. Pero estos son, entonces, el frío va a aumentar los problemas de huesos y de oídos, hay que proteger al sistema del agua. La madera es la musculatura del movimiento.
¿Qué es lo que se llama el sistema musculoesquelético? ¿Qué es? Tendones, ligamentos y músculos. Los ligamentos, digamos, los huesos no son el sostén, son la forma. Y, ¿sí? Mantiene la forma. Los ligamentos atan los huesos, que no se salgan. En general, si hay una luxación, una articulación, lo que se rompe o se distiende es el ligamento, lo que hace que los huesos se mantengan a una distancia estable. Los tendones son la parte del músculo que se inserta en los huesos, ¿sí? Que entra en los huesos. Y el músculo es la masa de fibras musculares como husos que se contrae o se relaja para tirar de los tendones y mover los huesos atados por los ligamentos. ¿Sí? O sea que el músculo, el músculo del bíceps se va a agarrar para moverse a dos huesos distintos, porque a lo que articula son dos huesos. Se va a agarrar al húmero con un ligamento y al radio, ¿sí? Con el otro. No, al cúbito, radio cúbito. Y seguramente también. Entonces, cuando se relaja, funcionan por agonista-antagonista. Cuando el bíceps se contrae, se relaja el tríceps. ¿Sí? Este se contrae, este afloja para que se estire. Cuando este se contrae, tira del tendón y mueve el hueso y se dobla el codo. Luego, para estirarlo, se relaja el bíceps y se contrae el tríceps y se estira. ¿Se entiende? Entonces, toda la musculatura del movimiento depende de la madera y sobre todo del hígado. Acuérdense que en realidad el yin es el que genera, es madre, así que genera todo. Y el yang es el que se ocupa de moverlo. Podemos pensar que el yin es el que va a producir el fuego y el yang es el que va a controlar la tierra. ¿Sí? Es una acción yang, el control hacia afuera, y el yin, generar. Por eso, en shiatsu es muy importante, cuando aprendamos más, tratar primero los órganos, porque ahí es donde se genera la energía. ¿Qué dijiste? Tratar los órganos, perdón, porque se cortó. Primero los órganos yin. ¿Eh? Tratar No. primero los órganos yin. Ah, ok, porque se cortó por eso, entonces no te escuché, ok. Ahora sí, primero los yin, que es donde se genera la energía. Bueno, Ah. vamos a tratar de terminar esto. Entonces, tenemos en el fuego, el tejido son los vasos sanguíneos. Ah, no dije el órgano de los sentidos. Para la madera son los ojos. Si bien los ojos funcionan con la energía de muchos sistemas asociados, dependen principalmente del hígado. Es por eso que el viento afecta los ojos. ¿Sí? Si el hígado está en exceso, está el ojo caliente, más seco, el viento aumenta la sequedad. Pero si el hígado está débil, no tiene un buen control entonces de los lagrimales, el viento hace lagrimal. Se supone que si está en equilibrio no pasa ni una cosa ni la otra, mientras no tendría una basurita en el ojo. Pero bueno, ahí está. Pero entonces la medicina china va a tratar así de directa, sería la relación, problemas de oídos o de acúfenos, desde el canal del sistema del riñón, problemas de la vista, desde el sistema del hígado.
Muy bien. El fuego son los vasos sanguíneos. ¿Sí? Todos los vasos van a depender, sobre todo hablamos de la parte arterial, lo que es el sistema circulatorio arterial, dependen del fuego. Y el órgano de los sentidos es la lengua. Hablar es una actividad del fuego. Porque después cada elemento, cada movimiento tiene una actividad. La movilidad de la lengua para la medicina china depende del Shen, de la conciencia que alberga el corazón. ¿Sí? Bueno, tenemos que ver otra vez los tres antienos. ¿Sí? Así que los problemas del corazón se van a reflejar en el color y la movilidad de la lengua. Muy bien, lengua. La tierra. La tierra, si la madera es la musculatura del movimiento, o sea, la musculatura estriada, la tierra tiene que ver con la fuerza de gravedad en la musculatura de sostén. Que serían las fascias, tejido conectivo y las paredes de los órganos. O sea, todo lo que sostiene. El peritoneo, la pleura, el pericardio, son todas fascias, ¿sí? Cuando hay un prolapso, los órganos se caen, es una deficiencia de la tierra, del chi de la tierra, que no consigue sostener. Las hernias, por ejemplo, son un problema de tierra. El tejido conectivo se abre y se escapa el chinchulín. ¿Se entiende eso? Y bueno, el tejido conectivo también incluiría la dermis, digamos, ¿sí? No solo la dermis, todo lo que es relleno, sostén. Bueno, y con la humedad, justamente las cosas pesan más. Entonces, esa sensación nuestra de llamar a la humedad pesadez tiene que ver con que las fascias sufren porque tienen que sostener más peso. El cuerpo absorbe la humedad ambiente y el chi circula más lento porque la humedad atrapa el chi, se hace como barro a la tierra, digamos, atrapa el chi, entonces tenemos menos chi disponible, más peso para mover y sin haber engordado mucho, hablamos de que tenemos pesadez, ¿entienden? Por eso también al engordar aumenta también el líquido y el tejido conectivo en el cuerpo, la grasa, también el peso aumenta. Pero bueno, con la humedad, sin necesidad de engordar, el cuerpo pesa más. Muy bien. Y en el caso de la tierra, la abertura de los sentidos es la boca y los labios, ¿no? Así que por eso problemas de estómago van a traer aftas en la boca, a veces en la lengua, a veces en la comisura de afuera, a veces de adentro. Siempre es el otro lado del tubo, pues el calor del estómago puede dar aftas. Bueno, nos queda el otoño. La sequedad, dijimos que el tejido es la piel. La piel y los